Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre qué es la genética. El grupo está compuesto por Alejandro Praxallanos, Ana María Bello, Trinidad Ramírez y quien les habla, María Paula Cruz. Ahora vamos a hablar de qué es la genética. La genética es una rama de la biología que se encarga del estudio de la herencia, es decir, del proceso mediante el cual las características biológicas se transmiten de una generación a otra. Esta ciencia busca comprender cómo se conservan, modifican o combinan los rasgos de los seres vivos y qué mecanismos determinan la variabilidad entre los individuos. Ahora vamos a hablar acerca de la importancia de la genética. Esto es muy importante ya que nos ayuda a mirar las características y los rasgos que le sacamos a los padres, ya sea tipo de ojos, altura, tipo de cabello, incluso hasta tipo de sangre. Para los científicos esto es muy importante ya que también podemos heredar lo que son enfermedades de padres o madres porque pues es hereditario. Entonces los científicos esto es muy importante ya que los ayuda a examinar por qué se heredan enfermedades y demás. Vamos a hablar de Gregor Mendel. ¿Quién fue Gregor Mendel? Gregor Johann Mendel fue un monje agustino. Nació en 1822 y murió en 1864. De 62 años nos duró la criatura en este plano, ¿vale? Él es conocido como el padre de la genética. Resulta que él descubrió que la genética no es una mezcla como se pensaba anteriormente, porque el error era que se pensaba que era una mezcla como pinturas, ¿vale? Como que mezcláramos pinturas y ya teníamos ahí al chico o a la chica o al chique, no lo sabemos, ¿vale? Ahí lo teníamos formado porque era una mezcla de papá y mamá. Y los genes ahí estaban mezclados, entonces era quizás tal vez alguno nuevo, sin saber que somos 50% mamá, 50% papá, ¿vale? ¿Qué pasa? Resulta, pasa y acontece que Gregor Mendel descubrió que nosotros, que nuestra genética se hereda, ¿vale? De generación en generación por unidades discretas. ¿Qué son esas unidades discretas? Lo que hoy conocemos como genes. ¿Cómo descubrió él que se heredaban que se heredaba como tal esto de generación en generación? Por medio de un experimento con guisantes. ¿Cuál fue la ventaja para él y para nosotros, incluso ahora, que fuera un experimento con guisantes? Pues resulta que los guisantes cuentan con tres características súper importantes, que hay dos tipos de guisantes, ¿vale? Los de la florcita morada, la flor blanca, la semilla lisa, la semilla rugosa, bueno, existen solamente dos tipos, ¿listo? Y resulta que esos dos tipos pues les ayudó muchísimo para experimentar el tema de la genética, pero el tema de la descendencia, que era lo que él se quería como tal enfocar. El tema pues de que solamente hay dos tipos, el ciclo de vida corto que también ayudó mucho, ¿vale? ¿Por qué? Porque resulta pues que no tienen un tiempo de vida pues tan extenso. Y resulta que también, esto que me parece algo súper genial, ¿vale? Pues para que lo investigué, es que los guisantes se autofecundan. O sea, no necesitan una abeja que vaya y le quite el polen y lo fecundan y vayan a otra planta y esto y aquí y se polinicen. O sea, no necesita. Literalmente se fecundan solos, ¿vale? Entonces, ¿cuál fue esa herramienta que para mí fue la más importante? No solamente que existieran dos tipos de guisantes, sino que Mendel podía como tal controlar la fecundación o la autofecundación de los guisantes de una manera muy controlada, tipo injerto pero sin unir tallos, ¿vale? O sea, él controlaba eso, de semilla rugosa, semilla lisa, cómo se podría como tal heredar, ¿vale? Por ejemplo, que alguna matica salía con semilla rugosa y lisa, entonces se veía como o sea, el tema de la genética sí literalmente se heredaba, pero no era como anteriormente lo pensaban. Ese ciclo de vida ayudó mucho a que se pudieran hacer mucho experimento con esa planta, ¿vale? En un corto periodo de tiempo. Entonces, él avanzó muchísimo, lo que quizás tal vez por medio de otros seres vivos hubiéramos tardado años. Él tardó quizás tal vez menos tiempo, meses quizás en mirar cosas, pero obviamente fue una investigación muchísimo más extensa. Pero descubrió lo que hoy conocemos, una genética que sabemos que es por herencia, ¿vale? Les voy a poner un ejemplo. Mi papá es chino, bueno, es medio chino. Mi abuelo es chino, mi papá es chino ecuatoriano y yo soy ecuatoriana colombiana, bueno, colombo ecuatoriana, ¿vale?
Estos ojos que ustedes ven aquí, ¿vale? Estos ojos así chinitos, son ojos que se han heredado por muchas generaciones, diría yo, porque primero fue mi papá, luego fui yo, y mi hija los tiene un poquito achinados. No los tiene tan achinados como yo, pero sí los tiene un poquito achinados. Se van a preguntar, ay, pero ¿por qué eres ondulada? Mi mamá es crespa, ¿vale? Entonces, digamos que heredé este cabellito, ¿vale? Siendo de una, digamos que de una ascendencia china, cuando sabemos que los chinos tienen ese cabello liso, 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 ¿vale? Mi abuelita por parte de papá también era ondulada. Mi papá tiene el cabello liso, 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 liso. Y mis hermanos, la mayoría también tienen el cabello súper, hiper, mega liso. ¿Qué pasó? Que yo, ¿vale? Soy la única hija de mi papá que tengo el cabello ondulado. Y la mayoría lo tienen lisos. Y que sacó literalmente las facciones de él. A casi que, digamos, un poquito casi muy, muy parecidos. ¿Por qué? Porque mi papá es cariancho, ¿vale? Y tiene estos ojos que tengo yo. Esta nariz y esta boca es, digamos que, boca y nariz de mi mamá. Y lo he visto porque me he detallado mucho, por mucho tiempo, ¿vale? Pero ahí es donde vemos lo que Gregor Mendel decía. O sea, literalmente no es que es una mezcla, es que se va heredando partecitas, ¿vale? De la herencia genética, bueno, en este caso, de lo que él descubrió, ¿vale? Lo pongo como ejemplo para mí, para que sepan, porque pues claro, al tener padre de diferente, o bueno, abuelo de diferente continente, se va a ver un poquito el cambio, pero bueno, esa es como la reflexión que quería dar acá. Y demás con Gregor Mendel. Él logró prácticamente lo que es las leyes de la herencia y sus tres principios fundamentales, que por cierto los voy a decir en la próxima diapositiva que sigue después de esta, en donde no hay textos, solamente estoy yo. ¿Qué es el ADN? El ADN es un ácido desoxirribonucleico, es una molécula que contiene la información de todos los seres vivos. Es un manual de instrucciones que nos muestra o nos dice el cómo crecer, el cómo funciona y cómo nos desarrollamos. Hola, hoy vamos a hablar de las funciones del ADN en los seres vivos. Dicha molécula funciona principalmente como material hereditario, ya que tiene el mismo conjunto de genes, dándonos así un color de ojos similares al de nuestros padres, el color de cabello o rasgos físicos. Codifica y almacena información manteniendo el patrón de estos genes de generación en generación. El ADN es una estructura con una macromolécula formada por distintas bases químicas y sus 4 bases nitrogenadas son adenina, timina, guanina y citosina. ¿Qué es un gen? Un gen es una secuencia específica de ADN que contiene la información necesaria para que una célula produzca una molécula funcional, generalmente una proteína. Los genes actúan como instrucciones que determinan las características biológicas de un organismo, como el color de ojos, el tipo de cabello o el funcionamiento de órganos y procesos internos del organismo. Cada gen ocupa un lugar específico dentro de los cromosomas y se hereda de padres a hijos, lo que permite la transmisión de rasgos de una generación a otra. Bueno, vamos a hablar acerca de qué es un cromosoma. El cromosoma prácticamente es una estructura, pero resulta que esa estructura que lleva, esa estructura prácticamente lleva nuestro hilo de vida, nuestro hilo larguísimo que es el ADN. Pues resulta que el ADN es un hilo tan largo que si uno quisiera como tal estirarlo podría llegar a medir hasta 2 metros. Bueno, pues resulta que ese hilo se empieza como tal a compactar dentro de nuestra célula, que es súper microscópica, ¿vale? Se compacta, pero con la ayuda de unas proteínas llamadas histonas. Esas proteínas lo que van a hacer es como tal también ayudarlas a compactar ese material genético, o sea, las ayuda como tal a compactar, pero ¿quién compacta? El cromosoma, ¿vale? Entonces, en resumen, ¿qué podría llegar a ser un cromosoma? Pues es una estructura que se encarga o que está prácticamente dentro de casi todas nuestras células, ¿vale? O que está dentro de todas nuestras células. Ella se encuentra dentro, ¿vale? Pero es un medio de transporte, ¿vale? Para transportar nuestro material genético, o sea, nuestra información genética, perdón. En este tema es que para que este cromosoma pueda llegar a ser formada una estructura, o sea, que se pueda formar como una estructura, necesita como tal también de proteínas, y el ADN también. Es decir, esto de aquí es un manos lavan manos, juntas se lavan la carita, en pocas palabras, ¿vale?
Su función principal es contener y transportar, como ya lo había dicho, o bueno, transmitir esa información genética cuando nos estamos formando, esa información genética de padres a hijos. Lo que les había comentado anteriormente en Mendel, lo de la herencia, ¿vale? Mis ojos, mi tipo de cara, mi nariz, mi boca, mis dientes, entre otras cosas más, ¿vale? Vamos a hablar de un ejemplo que creería yo que sería muy bueno como tal también tocar este tema, acerca de las personas que tienen síndrome de Down. Resulta que esas personas que tienen síndrome de Down tienen un cromosoma extra, ¿vale? Resulta que ese cromosoma extra viene siendo el cromosoma 21, ¿vale? Resulta que no solamente va a existir, discúlpame que voy a hacer un poquito de trampa, ¿vale? Existen 3 tipos de síndrome de Down. Que cuando se duplica, que eso, o sea, no va a ser solamente una sola persona con ese síndrome de Down. Está el síndrome de Down que es conocido como trisomía 21, que es la que se me olvida, trisomía 21, síndrome de Down por translocación, que prácticamente es cuando el mismo cromosoma 21 se puede llegar pues a duplicar, se puede llegar a pegar al cromosoma 14. Eso ya es algo muchísimo más avanzado, pero pues lo quiero como tal tocar un poquito más aquí superficialmente. Y el síndrome de Down por mosaico, ¿vale? Que prácticamente es lo mismo, o sea, es con una copia extra del cromosoma 21. Eso es lo que hace que ellos tengan esa característica tan especial, ¿vale? Que son personas común, ¿vale? Como nosotros, son personas, seres humanos como nosotros, pero que tienen necesidades especiales, ¿vale? Pero aquí hablando, pues, ¿qué pasaría en caso si llegase como tal a tener un cromosoma extra? Bueno, pues se desarrolla como tal en un síndrome de Down, en una personita especial, ¿vale? Con necesidades especiales, ¿vale? Entonces espero que haya quedado claro. Nos vemos en la siguiente diapositiva. ¿Qué es una herencia genética? Funciona como la combinación de genes dando instrucciones visibles y no visibles dentro de un ser vivo, ya sea en el color de cabello o ojos o del color de su piel. Se divide en 2 tipos, el fenotipo y el genotipo. El fenotipo actúa dándole las características corporales y el genotipo las características de apariencia. Esto se transmite de generación en generación, permitiendo que cada ser vivo sea único genéticamente. Bueno, les voy a explicar la primera ley de Mendel, que es la ley de la uniformidad o la ley de la dominancia. ¿Qué pasa? Aquí es donde nos vamos a dar cuenta qué genes son dominantes, ¿vale? En el primer experimento o en la primera generación que hizo Mendel, hizo su experimento con el guisante de flor morada y el guisante de flor blanca y los juntó, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Cómo fue que sucedió o qué resultado dio este experimento? Pues resulta que las florecitas moradas fueron las que salieron más, no salió ninguna blanca. Entonces, ¿qué nos da a entender Mendel? Que el gen dominante en esta mezcla que él hizo, o en esta unión que él hizo, ¿vale? El gen dominante era del guisante con flores moradas, ¿vale? Entonces, a este resultado se le catalogó, ¿vale? O se le dio el nombre, se le bautizó como la ley de la uniformidad o la ley de la dominancia, o bueno, del gen dominante en este caso. Es como, por ejemplo, si tenemos, esto va a sonar un poco racista, pero bueno, papá negro, mamá blanca, ¿vale? Los genes aquí más dominantes, ¿vale? Van a ser los del papá afrodescendiente, porque el niño siempre va a ser de color negro, o sea, va a ser negro en pocas palabras. Digamos que quizás tal vez pueda como tal heredar una que otra característica de mamá, pero va a ser muy leve, ¿vale? En este caso, el gen dominante, ¿cuál es? El del afrodescendiente. Y la del blanco, en este caso, se quedará un poquito rezagada, pero ya hablaremos más adelante de este mismo ejemplo. Esta es la segunda ley de Mendel, la ley de la segregación. Resulta que en este experimento, en esta segunda generación, Mendel dejó que las hijitas de la primera generación se autofecundaran, es decir, como comúnmente lo hacen los guisantes. Resulta que Mendel descubrió que las características, en este caso los genes de las flores, del guisante de las flores blancas, no es que se habían desaparecido, estaban escondidas. Bueno, se podría decir que estaban por ahí, ¿vale? Resulta que, lo voy a decir así de esta forma, cuando ellos se autofecundaron como comúnmente hacen los guisantes, salían
florecitas moradas, pero también salían flores blancas. Es decir, que la información genética que se tenía de la primera planta no se había perdido. Entonces, a esta Mendel la bautizó o la nombró como la ley de la segregación. ¿Qué quiere decir? Que la información genética no se va a perder en el tiempo, ni nada de esas cosas, sino que va a quedar por ahí. Un ejemplo, con el papá negro y la mamá blanca, ¿vale? Papá afro, ¿vale? Tiene el cabello súper, hiper, mega recontra que fuerte, un cabello espectacularmente rizado, divino. La mamá es lisa, ¿vale? Súper lisa, rubia, de ojos azules. Pues resulta que yéndose pues ya de pronto que digamos que teniendo un segundo hijo, resulta que ese segundo hijo salió más blanquito de lo normal. Y aparte de eso, heredó como tal los ojitos claros de la madre, porque se han visto afrodescendientes con ojos claros. Entonces, a eso es donde nosotros vamos y decimos lo que es la ley de la segregación. Nació uno que era totalmente dominante, que fue el primer bebé, y luego el de la ley de la segregación, que fue el segundo bebé, que tenía las características de la mamá. No en su totalidad, porque quizás tal vez también podría como conservar un poquito el color canelita del papá, pero ya como tal tenía el otro bebé, nació con las características de la madre. Bueno, esta es la tercera ley de Mendel. En la tercera ley de Mendel hablamos acerca de la segregación independiente, que era lo que habíamos comentado anteriormente en el punto anterior, o la herencia independiente. Pues resulta que Mendel en el color de la semilla y la forma o digamos que la contextura de la semilla, ¿vale? También variaba. Porque, por ejemplo, podríamos decir que el amarillo era dominante y el verde era recesivo, la lisa era dominante y la rugosa era recesiva. Resulta que Mendel se dio cuenta que la herencia del color de la semilla no afectaba en absoluto la herencia de la forma de la semilla para nada. O sea, literalmente, independientemente que papá fuera liso, podría ser rugosa, y si mamá era rugosa, papá podría ser liso, ¿vale? Entonces, se demostraban que los genes se formaban o se heredaban de manera independiente, ¿vale? Es decir, cada quien se formaba pues como su formación mandaba, en pocas palabras. Esto se podría decir que en su mayoría podría llegar a ser un poco predecible, ¿vale? Pero pues claramente estos ejemplos como tal nos vienen a mostrar a nosotros. Ejemplo claro con papá afro y mamá blanca, en este caso papá afro, mamá blanca, ¿vale? Digamos que en algún momento va a nacer alguien con las características de papá afro, siendo el blanco y la esposa o sea, el hijo, digamos que el hijo salió blanco, ¿cierto? Salió claro con sus ojos azules y demás. Y se consiguió otra chica que también es blanca, ¿vale? Resulta que así como lo habíamos hablado en la ley de segregación, lo mismo va a pasar. Puede que no nazca blanca, puede que nazca afro, ¿vale? Porque recordemos que el niño, a pesar de que haya nacido blanco, tiene como tal un gen dominante, que es el gen del papá, ¿vale? Entonces, para que lo tengamos pues así en cuenta y como que lo podamos entender un poco mejor. En mi caso, digamos que yo también fui como un poquito independiente porque tengo muchas características, como por ejemplo asiáticas, pero también de la generación latina, como por ejemplo mi cabello, ¿vale? Mi cabello, la forma de mi nariz, porque como pueden saber y lo podrán entender, la mayoría de asiáticos tienen la nariz pequeña. Yo tengo mi nariz un poco grande, ¿vale? Un poquito respingada, bonita, pero la tengo grande, la tengo igual que mi mamá, ¿vale? La forma de la cara en la mayoría de asiáticos, pues de la parte del norte de China, ¿vale? No la tienen así súper delgadita como la del sur de China. En este caso podemos decir que yo vengo, o mi ascendencia, perdón, asiática viene por parte de la China del norte, ¿vale? Porque son de facciones anchas. Lo digo porque mi papá también tiene facciones anchas, ¿vale? Entonces, esto de aquí es como para, de pronto, como familiarizar un poquito el tema de las leyes de Mendel. Espero como tal haya quedado claro y que estos ejemplos hayan sido de mayor de sus gustos. Ahora vamos a dar un ejemplo de herencia dominante y herencia recesiva, con pecas en la piel. Tener pecas en la piel es un rasgo dominante, no tener pecas es un rasgo recesivo. Por ejemplo, la mamá de un niño tiene pecas en la piel, es decir, contiene un alelo dominante y uno recesivo. En cuanto al padre, no tiene pecas en la piel, por lo cual sus dos alelos son recesivos.
El hijo hereda el alelo dominante de la madre y el alelo recesivo del padre. El niño tendrá pecas porque el alelo dominante se expresa en su gen. En cambio, si hereda el alelo recesivo de la madre y el alelo recesivo del padre, no tendrá pecas porque pues solo hay alelos recesivos. Este ejemplo muestra cómo un solo rasgo puede depender de qué combinación de genes recibimos. Si heredamos un gen dominante, el rasgo se nota, pero si solo heredamos genes recesivos, el rasgo dominante no aparecerá. Tipos de mutación, puntuales y cromosómicas. Bueno, la mutación es la modificación en el material genético de un organismo, sea de forma natural o no natural. Hay los tres tipos principales de mutación: las neutrales, las beneficiosas y las perjudiciales. Bueno, la mutación altera las bases nitrogenadas del ADN. En este caso, un ejemplo sería el albinismo. Se muta y entonces afecta la pigmentación del color de la piel, de los ojos o del cabello de una persona. Ahora vamos a hablar un poco acerca de las enfermedades genéticas, como lo es el síndrome de Down. A esta no le voy a llamar como tal una enfermedad, sino la voy a llamar como una alteración genética. ¿Listo? Esto ocurre cuando se obtiene o se tiene un cromosoma de más 21, que en vez de tener 2 cromosomas se obtienen 3 cromosomas. Entonces esto hace que haya una alteración. Recalco, estas personas que tienen este síndrome son muy inteligentes, demasiado inteligentes. Esto no afecta el desarrollo físico sino intelectual. Cada persona que tenga este síndrome de Down posee una capacidad única de inteligencia. La fibrosis química es una enfermedad hereditaria que afecta a los pulmones y el sistema digestivo. Las personas que padecen esta enfermedad producen un moco que afecta los pulmones y demás órganos. Causan infecciones en los pulmones y al momento de respirar se les dificulta, y también al momento de ingerir alimentos. Ahora, por último, vamos a hablar acerca de la enfermedad hereditaria anemia falciforme. Esta enfermedad más que todo afecta lo que son los glóbulos rojos. Por lo normal ellos tienen una forma redonda, pero esta enfermedad hace que los glóbulos tengan una forma de media luna. ¿Listo? Esta enfermedad interrumpe lo que es el paso del oxígeno, causa dolor, causa fatiga y otros problemas de salud. Llegaste a la parte final de nuestras diapositivas, donde vas a encontrar las referencias de toda la información relacionada que utilizamos para el desarrollo de nuestro tema. Muchas gracias. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Espero esta información haya sido de tu total agrado y que hayas aprendido mucho acerca de la genética.